Dicen que por la época de los años 60, en las ciudades de la costa caribe, a las personas alegres, dicharacheras y mamadoras de gallo se les llamaba panty. En Cartagena, en 1967, ese apodo también se puso de moda gracias a un joven de 24 años que a través de una tira cómica llevaba el mismo nombre y hacía reír a los cartageneros con la caricaturización de situaciones que ocurrían en la ciudad. Hoy, 44 años después, y luego de su partida, Jorge Escalante Licona, el popular Panty, continúa en la mente de los cartageneros que a diario leen el Universal. Y es que la inteligencia del ser humano se mide por sus hechos, sus cosas, su legado encasillado en la historia. Y Dios da esa inteligencia a todos para saberla plasmar en el mundo infinito. Pero con Panty creemos que Dios fue especial. Su humildad, la manera versátil y humanista hizo que desarrollara el don para hacer lo que siempre hizo con amor: la caricatura. Encontramos que los chicos hicieron un reconocimiento a Panty como artista y a su trayectoria. Para ellos fue un tema sensible la muerte, el fallecimiento de él, y quisieron homenajearlos con varias caricaturas. Creo que la acogida del concurso fue muy numerosa. Las personas mostraron mucho interés, no solo en participar, sino en demostrar las distintas problemáticas que se presentan en Cartagena y hacer una crítica al respecto. Las temáticas que tocaron todos los estudiantes fueron actuales. Inclusive hay unos estudiantes que me llamaron más la atención que otros en relación con el manejo simbólico que realizaban dentro del dibujo. Era casi perfecto, o sea, para la edad que ellos tenían, pues uno no espera que eso lo hagan estudiantes de octavo o de sexto dentro de su proceso, pero son muy críticos. Que el arma más importante que tiene una persona es poder expresarlo y sembrar en ellos una semilla artística desde el principio para que los ciudadanos seamos mucho mejores y aprendan a utilizar el lenguaje de la comunicación, en este caso que es la caricatura. Fue una experiencia bastante agradable, o sea, ver el trabajo de los alumnos, tanto de los profesores, es un espectáculo, o sea, es bastante chévere poder ver cómo un joven se expresa y recordar cuando uno también hacía lo mismo cuando era pequeño, ver de pronto la posibilidad de uno sentirse identificado. Sí, claro, porque aquí lo que vimos fue temáticas actualizadas y problemáticas de la ciudad de Cartagena. Expresadas sí. Hay preocupación porque aquí nuestros estudiantes están mostrando a través de esos dibujos lo que estamos viviendo. En general nos sentimos muy agradecidos por la oportunidad de participar en este proceso de preselección con el Universal y con el programa Prensa Escuela, debido a que pudimos evidenciar el gran talento que muestran los jóvenes cartageneros y el interés que tienen por nuestra ciudad. ¿Qué importancia tiene la caricatura de Jorge Escalante el Panty en la historia cultural de Cartagena? Podemos decir que en los últimos 45 años fue parte importante de la historia regional. Las caricaturas son personajes de la ciudad. El Panty encarnaba un ser de las barriadas, un hombre de esquina, un hombre que escuchaba las voces, los murmullos, los comentarios a bordo de los buses, de las plazas, y resumía el sentir popular de los cartageneros, porque el Panty logró convertirse en un ícono importante, ícono visual del periodismo gráfico de Cartagena.